Tenemos un video de David Senko por acá que dice ¿cómo Europa dominó África tan fácilmente? Respuesta a Sandy Ladan en The Wild Project. David Senko. Vamos a ver. Vamos a ver, esto puede ser chispo bueno, no sé. No necesita presentación alguna. Es probablemente el podcast hispanohablante más conocido. Y el bueno de Jordi Wild se trae todo tipo de invitados interesantes a los que hace una entrevista. Algunos son bastante polémicos, y cada vez que uno de estos personajes polémicos es invitado al podcast, sube el pan. Pero el último invitado de este podcast Este viejo le sabe chispo. se ha llevado la palma en lo que a chorradas por minuto se refiere. Estoy hablando del activista Sandy Ladan. Pues estaba escuchando este capítulo del podcast de Jorge Esa bufanda no me gusta nada, Salvaje con las inventadas que el invitado soltaba, entre las que se encuentran falacias, casos No, estás loco, este tipo es un historiador serio. anecdóticos, asociaciones sin sentido y porcentajes inventados en lo que inmigración y ¿Qué tal, Faisán? Se ha bienvenido. criminalidad se refiere. Algo que se desmiente bastante rápido realizando Envidia hacer eso. un par de búsquedas estadísticas. Pero este no es mi tema. Pero es entonces cuando Jordi hace una pregunta muy concreta. ¿Cómo fue posible que Europa conquistase tan fácilmente África? A lo que nuestro querido Sandy Ladan responde con una especie de relato fantasioso, hippie, panafricanista y bastante peligroso. Ya que este relato ¿Cómo así? ¿Cómo así? No creo, bro. se puede resumir en que la naturaleza del europeo es violenta, expansionista y supremacista, mientras que la del africano es generosa, despreocupada e inocente. Sí, porque África nunca tuvo guerras. África, guerras internas. Guerras entre las diferentes culturas africanas. Hombre, por favor. El clásico, hombres blancos muy malos y pobrecitos nativos que no se metían con nadie. Claro, de toda la vida. Y como no, me veo obligado a dar alguna explicación. Así que acompañadme en esta lección de Historia, Biología y Geografía Express dedicada a... El Egipto jamás fue un imperio, nunca, jamás. Es increíble cómo te sabes todos los puñeteros sets de un juego, pero después no sabes de tu coche tiene un botón de reset del contador de viaje. Y bueno. Sandy Ladan. Espero que aprenda algo. Prioridades, reina. En el vídeo mostraré fragmentos del podcast, y la mayoría de argumentos son extraídos del libro Armas, Gérmenes y Acero. Disfrutad. Como me acuerdo de tu novia, no, pero para cómo es súper friki de los carros, ¿sabes lo que te digo? Es súper mega friki de carros, bro. Nah, te voy a comprar una sala, hija, te las mereces. ¿Cómo fue posible para un continente subyugar a otro tan fácilmente? ¿Era un tema tecnológico? ¿Era un tema moral? ¿Dónde estaba aquí la diferencia? Porque los imperios humanos se expanden y conquistan, Jordi. Y pasa que Europa tenía más tecnología militar. Además tenían enfermedades que no tenían en... Pasa que en Europa, como había de diferentes lados del mundo, se adaptaron más rápido y crearon anticuerpos a otras enfermedades a las que África no estaba adaptada. Y Latinoamérica tampoco estaba adaptada. Y los habrán matado a catarros o a tiros. Pero porque tenían más tecnología militar, bro. El ser humano conquista. Si África hubiese tenido la tecnología militar de Europa, hubiese sido al revés. ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno. Mira, hay que entender la idiosincrasia de los dos lugares. La idiosincrasia alabado. Ahora va a decir que Europa es mala, malosa y África es súper buena. En Europa ha habido muchísimas guerras. Las guerras más brutas que ha habido ha sido en Europa. Sí. En parte tiene razón. Sí, la Primera y la Segunda Guerra Mundial son las más brutas. Las dos más brutas están en Europa. El resto de guerras ultra mega super brutales están esparcidas por todo el mundo. Pero bueno, está bien. Las dos guerras más sangrientas de la historia tuvieron lugar en Europa, o al menos comenzaron en Europa, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Aún así, quitando los dos conflictos mundiales, si te pones a buscar cuáles fueron los conflictos más sangrientos de la historia, te encontrarás con las brutales guerras asiáticas, más concretamente chinas. Y no hablo de guerras que se lucharon usando armas modernas, sino que en estos conflictos, con A machetazos, bro. cifras tan elevadas de muertos, se usaban lanzas y espadas. Esto es debido, en parte, a que los chinos tenían la peculiar costumbre de masacrar al ejército enemigo que se había rendido, o quemar ciudades enteras con los habitantes todavía dentro. Añadir la gran población que ha tenido... Y cogieron muchos esclavos de África también, porque en África el negocio del lugar era vender esclavos. O sea, los propios líderes africanos vendieron esclavos a europeos que vinieron. ¿Sabes lo que te digo? Fue súper de chill todo. China desde siempre, debido a su tierra tan fértil, y tenéis como resultado de las cantidades de muertos desorbitadas que aparecen en estos conflictos. Aniquilar poblaciones enteras era visto como la mejor forma de desmoronar al estado enemigo, según los estrategas y burócratas chinos. Entre las más sangrientas está la rebelión Taiping. 50 millones de muertos causados porque un tipo se volvió loco al suspender... Te recuerdo que Gengis Khan no era europeo. Y Gengis Khan directamente redujo la temperatura de la Tierra. De tantos humanos que enfrió. ¿Sabes lo que? O sea, redujo la temperatura de la Tierra. Pasa que en Gengis Khan los mongoles y los hunos funcionaban más en plan vamos, arrasamos y nos vamos. No importaban no exportaban cultura ni una especie de tradición que luego se pudiese mantener como un imperio.
eran más nómadas, eran nómadas con mucho poder. Por eso iban, enfriaban y viraban. Y ese imperio no aguantó para siempre. Evidentemente así no iba a aguantar. Pero de que enfrió gente, ¿entiendes? en oposición. Y tampoco veo a Sani mencionar que la guerra más sangrienta ocurrida después de la Segunda Guerra Mundial no fue otra que la Segunda Guerra del Congo, un conflicto entre diferentes facciones africanas con episodios de violencia. Cuba fue ahí a matar gente. El Che Guevara fue ahí a matar gente. O sea, Cuba estuvo metida en las guerras más... Quitando la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en las guerras más sangrientas que hubo después, Cuba estuvo metido en todas. Cuba estuvo en casi todas las guerras de África. Y la del Congo fue una de las principales. Salvajes, entre diferentes grupos étnicos y al que muchos califican como un genocidio. Pero bueno, los motivos por los que ocurrieron las dos grandes guerras son muchos, pero la razón de la ingente cantidad de bajas de estos conflictos fue debido a los avances tecnológicos de las naciones europeas. Y en resumen, Todavía en África se sigue persiguiendo, o sea, en África se han matado más de 500.000 cristianos, o sea, se siguen persiguiendo gente todavía por su religión. ¿Para qué este chamaco me ha asignado? Pues es que en Europa son conquistadores, en África somos todos buenos, como no. fue este Esto es manifiestamente falso. avance tecnológico lo que permitió someter a los diferentes reinos, imperios y tribus del continente africano con relativa facilidad, en la segunda mitad del siglo XIX. Ladan en el podcast menciona que fue la ansia de expansión de los europeos lo Ah, el ansia de expansión. Seguro que más nadie se expandió nunca en la historia de la humanidad. que les permitió ser tan avanzados Los egipcios jamás se expandieron, bro. Los egipcios, eso nunca pasó, bro. tecnológicamente, cuando más bien es al contrario. Al ser tecnológicamente más avanzados que el resto, Y tuvo tantos hijos que la mayoría de Asia son descendientes suyos. A ver, yo creo que aquí todos los que estamos aquí, independientemente de que hayamos estado en Asia o no, somos abuelos, somos tataranietos de Gengis Khan. Eso lo tenemos todos claro, ¿no? Hay un poco de esperma de Gengis Khan en todo nuestro ADN. los europeos tuvieron la oportunidad de expandirse por todo el globo y dominar otras culturas y civilizaciones. El señor Ladan menciona inocentemente que los africanos nunca habrían hecho algo parecido, por no sé qué Claro, chorradas de la generosidad africana. claro. Sí, Santi Ladan, te voy a creer, bro. Por un lado decir que el tal defensor de los africanos está generalizando y metiendo en el mismo saco Ah, no creo, bro. a todas las diferentes Y te está poniendo a África como una sola cultura. Esto es otro error que cometen mucho los movimientos más de izquierda de acá, super pro África en Estados Unidos. Que te meten a toda África en una misma cultura. El Rey León, el Rey León. La cultura africana, que se ve como. ¿Cuál de ellas? Hay 17 millones de subculturas africanas. De los países más ricos en culturas diferentes es África. O sea, ¿cuál de todas? Son un montón. Seguro que las has estudiado todas o tienes a toda África como una sola tribu. Porque estamos en el horno. etnias y culturas del que probablemente es el continente más diverso del planeta. Efectivamente. Yo tengo más en común con un ruso que un africano de la costa de Ghana tiene con uno del Congo. Pero bueno, esto de la hospitalidad y de que los africanos nunca habrían hecho esto debido a su mentalidad me parece una soberana mentira. Es como meter a Asia y que solo sea China, y sí. O si Solo que incluso en toda Asia hay menos multiculturalidad que en toda África. Lo África es una locura la cantidad de etnias que hay. de verdad cree esto y no Y nos se esclavizan las unas a las otras, y sí. está mintiendo en la cara, eso convierte a Ladan en un completo inocente. No sé cuál de las dos opciones prefiero. Sí, no sé cuál es peor realmente. En África ya había conquistas, guerras, masacres y violencia desde hace miles de años, antes de que los primeros europeos pusieran pie en el continente negro. Ya existían grandes reinos de imperios africanos que ejercían sus poderes sobre otros, y la esclavitud era el pan de cada día en estas culturas, con ciertos reinos basando su entera economía en el tráfico de esclavos, mucho antes de que los europeos demandasen dichos esclavos. Por ejemplo, Fue los europeos viajando a África y los propios africanos dicen, ¿quieres comprar un par de esclavos? Y dijeron, mira, y se puso de moda en Europa. Pero esto nace aquí. ¿Sabes lo que te digo? el imperio de Ghana se convirtió en uno de los principales exportadores de esclavos, y se enriqueció gracias al comercio transsahariano de estos durante la Edad Media. Y ya he hablado del reino de Dahomey en este canal, el cual luchó por mantener la esclavitud cuando los ingleses estaban intentando abolirla. Es decir, que los europeos no decidieron por algún motivo random el ponerse a buscar esclavos en África, sino que ya existía por cientos de años un mercado de esclavos en el continente. Y cuando llegaron los primeros europeos, es decir, los portugueses, al África Occidental, de lo primero que les ofrecieron los monarcas del Congo fueron muchos esclavos, antes incluso de que hubiera demanda de esclavos por parte de los europeos para las plantaciones en América. Y por cierto, ni me pondré a analizar la horrible comparación que hace Ladan entre los reinos africanos que se adineraron vendiendo a la gente de las tribus rivales con los judíos que salvaban el pellejo vendiendo a otros judíos en la Segunda Guerra Mundial. Simplemente, No me vio poca, pero es una locura eso, Es una locura eso. lamentable. Pero ¿En serio hizo esa comparación? Yo ni siquiera me vio el podcast de Sandy Ladan. No te lo puedo creer, ¿entiendes? No te lo creo, bro.
Y más o menos dijo que los judíos eran... Pero se dio cuenta de que lo hacían para salvar a los judíos, ¿no? ¿Él se dio cuenta de que eso fue una excusa para salvar a los judíos pero... Me trae todo el podcast y no sé cómo Jordi no le dijo nada, porque está Serafín Cantó en historia también. A la mierda, man. Del Congo fueron muchos esclavos, antes incluso de que hubiera demanda de esclavos por parte de los europeos para las plantaciones en América. Y por cierto, ni me pondré a analizar la horrible comparación que hace el Adán entre los reinos africanos que se adineraron vendiendo a la gente de las tribus rivales con los judíos que salvaban el pellejo vendiendo a otros judíos en la Segunda Guerra Mundial. Es una locura, man. Simplemente lamentable. Pero bueno, no nos desviemos Dale pa' la pinga, man. Nada, esto es tan refundido, man. del tema. La conquista y el imperialismo no es algo exclusivo de los europeos, sino que es algo exclusivo de la humanidad. Jordi llora mucho cuando lo funan. De pinga. Esto es debido a que las culturas que existen en el mundo son el resultado de una especie de darwinismo cultural, en el que las culturas más adaptables, eficientes y más agresivas o expansionistas sometían a aquellas culturas más pasivas o incluso pacifistas. Sí, como no, tu cultura se expandió. Sí, bueno, tenía poder militar. Vivíamos en una época en la que expandirse y masacrar a otras culturas era lo más normal del mundo. Hola, Edad Media, hola, ¿sabes? Hola, conquista de América. Sí, bro, ¿qué quieres que te diga? Sí, las sociedades humanas Terrible, ¿no? tienden a ser conflictivas. ¿Te das cuenta de que por acá la gente que más le gusta a Occidente y las democracias liberales están orgullosas de la filosofía romana y de las tradiciones judio-cristianas y de la ley, de la filosofía griega, la democracia romana y las tradiciones, bueno, la moral romana y las tradiciones judio-cristianas y las tribus de Judea masacraron culturas diferentes. Cuando llegaron a Canaán, masacraron a los filisteos. Los griegos tenían esclavos, por eso tenían tanto tiempo para pensar pelotudeces. Y los romanos también masacraron un montón de culturas e impusieron su imperio ahí. Sí, estamos hablando de 700 antes de Cristo, crack. ¿Qué quieres que te diga? No sé, la moral imperante era otra, ¿entiendes? Pero para convertirse Salado, en sociedades imperialistas necesitan dos cosas. Deben contar con los medios necesarios, es decir, la tecnología, y también deben tener un motivo o deseo para expandirse. Si estas dos características no se cumplen, entonces no hay nada que hacer. Crear imperios transoceánicos Mira, no es una morena o que te detone un moreno, básicamente. es tremendamente costoso, por mucha tecnología que tengas. Los reinos e imperios africanos no contaban con la tecnología. Luego hay otros que contaban con la tecnología, pero no con el deseo, como China. En el siglo XIV China podía haberse expandido por gran parte de Asia. De hecho, en esta época, desde China se mandaron flotas de exploración a la costa este de África. Pero los gobernantes chinos consideraban Digo, pudo haber sido otra cultura la que hubiese tenido la potencia militar para haber dominado el mundo entero y haber importado su filosofía de vida al resto del mundo. Pudo haber sido otra, pero fue la occidental. Fue la cultura occidental. La cultura occidental al final terminó transicionando a las democracias liberales que tenemos hoy en día, en que prime la libertad de expresión, en que el humano se le toma como un ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿te imaginas que hubiera sido otra? ¿Te imaginas que hubiera sido, no sé, el Japón fache de combatimiento de la Segunda Guerra Mundial? El Japón turbio, donde tenían al emperador como el descendiente de Dios. No sé, o una cultura en la que ordenara la Torá. ¿Sabes lo que te digo? Y el Viejo Testamento o las antiguas leyes de las religiones que nacen de la abrámica, ¿sabes lo que te digo? No sé, como el Islam o algo así. No sé, bro. Imagínate que hubiera sido una cultura más aberrante que la que terminó siendo la de las democracias liberales y la que defiende que todos nos podemos expresar, respetar el derecho a la vida, no sé, cositas así, que no se mate a la gente. todo esto como un derroche innecesario. El Reino Medio tenía todo lo que podía desear. Eran los El Japón turbio, existe otro. bárbaros de más allá de sus fronteras los que debían acudir en busca de sus recursos, como la seda o la porcelana. Y como no, este complejo de superioridad no acabó muy bien para los chinos. Y luego tenéis a los europeos, que tenían la tecnología ¿Te imaginas ofenderte mi apellido? Ahora tengo que dar un duelo a muerte. Es que una locura. y también el deseo para expandirse. Que bueno, eso pasó aquí en Estados Unidos también hace no tanto tiempo, ¿sabes? Ponle que 200 y pico de años, acá en Estados Unidos todavía la cultura del honor imperaba. Al principio, por esto. Pero espera un momento. Los humanos provenimos de África. Entonces los africanos tuvieron mucho más tiempo para desarrollarse que el resto de las culturas que migraron a otros continentes. Así que, ¿por qué no fueron los africanos los más avanzados tecnológicamente? En el vídeo de Miguel de Puto Miguel,
Él intenta explicar que en realidad es... No sé cuál es la explicación que da Puthomikel. No da ninguna. Puthomikel, la explicación que da es los blancos son racistas y África es God. Luego Brigada Antifraude se lo papea. Y la explicación que te da al final Brigada Antifraude es que por las condiciones climatológicas o por los pocos recursos que tenían. Yo creo que es completamente diferente. Yo creo que el mundo que más se desarrolló fue el mundo cristiano. Porque el cristianismo es God. Porque la cultura de respetar el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad y todo toda la evolución histórica que ha traído las culturas que fueron por el cristianismo se desarrollaron más. Yo creo que es porque el cristianismo es God. Llámame loco, no puede ser casualidad que toda Europa y Estados Unidos se haya desarrollado tanto. Yo creo que, y casualmente eran los países católicos o cristianos. Yo lo tiro por ahí. No hagan. O sea, porque hay gente que dice, no, porque eran blancos y los negros no. No, eso es una pelotudez. Eso es lo que te diría Isabel Peralta. Que está fundida de los nervios. Yo creo que es por el cristianismo. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que es por el cristianismo. Llámame loco. No hay mucha base. Ni te voy a hacer ahora una explicación súper profunda de por qué ese cristianismo desembocó en ciertas libertades y ciertos estudios científicos que terminaron desarrollando eso por el clima. ¿Pero cómo por el clima? Por el clima, porque los países de Europa del norte, los países del norte de Europa tenían climas super áridos. Y me estás diciendo que se desarrollaron más por el clima. No lo sé. Estados Unidos también tiene climas complicados. Me vas a decir que África, todo lo que tiene es desierto. África no tiene bosques, ni selvas, ni jungla, ni recursos naturales. ¿Estamos seguros de eso? Por el clima. No sé yo, ¿Me vas a decir que Latinoamérica no tiene un buen clima para desarrollar agricultura y cosas así? ¿Estamos seguros? Etiopía es cristianismo ortodoxo. ¿Y cómo están? Etiopía, desconozco mucho cómo está Etiopía, pero a ver, que un país cristiano no se haya desarrollado no quiere decir que casi todo el mundo cristiano sí lo haya hecho. Excepciones tiene que haber, evidentemente. Mira Haití. Haití se supone, bueno, es que Haití se fue todo lo que era el catolicismo francés y se quedó, tribus segregadas de África traídas a la fuerza e intentando organizarse ellos acá en un país completamente endeudado después de que se independizaron. O sea, lo de Haití es para darle de comer aparte. Pero bueno. Primero, la tecnología no se desarrolla a un ritmo continuo. Hay tanto estancamientos como explosiones tecnológicas. Y sí, claro, evidentemente. Y África estaba en un estancamiento tecnológico durante milenios. La razón por la que tanto los asiáticos como los europeos... Yo creo que tiene que ver porque las tradiciones judeocristianas y la moral judeocristiana termina desarrollando una cultura que permite el desarrollo tecnológico. Y desarrollo social y cultural, moral, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí, la fusión de la filosofía griega con las leyes romanas y la moral judeocristiana ha desarrollado todo lo que tenemos acá en Occidente. Para mí es eso. Pero yo no soy historiador, ni soy antropólogo, ni la cabeza un pingón. Eso es lo que creo yo, que soy un señor que juega Hollow Knight, ¿sabes lo que digo? europeos gozasen de una relativa superioridad tecnológica comparándolos con el resto del mundo, no tiene nada que ver con que fuesen más inteligentes, sino que las sociedades, según su situación geográfica, difieren en cuanto a la rapidez con la que les es posible recibir tecnología por difusión de otras sociedades. Como menciona Diamond, también puede ser que se hayan aislado más del resto del mundo y si hay un lugar que era muy multicultural era Europa. En el libro Gérmenes, Armas y Acero, las sociedades más accesibles a la recepción de inventos por difusión eran las emplazadas en los continentes principales, pero estas condiciones se darán especialmente en Eurasia, por el hecho de que su eje Eurasia en general también. China también estaba muy desarrollada tecnológicamente en su época. mayor sea este-oeste, y haga que un enorme territorio comparta latitudes, lo que permitía que las diferentes especies aclimatadas y domesticadas en una región y las tecnologías adquiridas puedan expandirse a latitudes y climas parecidos, sin que sea necesario volver a aclimatarlas. Esto tiene más sentido, pero sigo diciendo que la moral judeocristiana desarrolló mucho la sociedad. Llámame fanático religioso. Nuevamente. El Yo opino que vivo hecho de que en el continente americano y en África el eje mayor sea norte-sur, con mayores obstáculos ecológicos, frenará la difusión continua de las mismas. Por Me parece que, por ejemplo, China también tuvo toda la mierda con las tintas en papel, la dinamita, etcétera, etcétera, el etcétera. cambio del clima y la latitud. La orientación este-oeste de su eje mayor permitió que muchos inventos adoptados en determinadas partes de Eurasia se expandieran con relativa rapidez. Seguramente la persona que escribió esto, el libro que él dice, Capitalismo, Macero o Catarro, no sé cómo se llama el libro,
haya estudiado esto muchísimo más que yo. De hecho, lo ha estudiado siquiera. Pero bueno. a sociedades situadas a latitudes y climas similares de otras partes de Eurasia. Es por ello que Eurasia fue el continente donde Respondí por qué los cristianos ganaban la guerra moral y también porque eran más perseguidos. Sí. antes empezó la aceleración tecnológica. En África subsahariana, el Sáhara sigue siendo una barrera ecológica importantísima. Como La cosa es que las religiones cristianas hablan del individuo y las abrahámicas y demás hablan del colectivo y la sociedad. Y sí, también puede ser. consecuencia de este obstáculo, A mí desarrollar el individuo por encima del colectivismo desarrolla el surgimiento de ideas innovadoras. por ejemplo, la alfarería no alcanzó el extremo meridional de África hasta principios de la era cristiana, y la metalurgia no se había difundido todavía por todo el continente. Es decir, que el desarrollo de una civilización está totalmente condicionado por la geografía. La conquista de las Américas fue relativamente sencilla. Las civilizaciones mesoamericanas estaban tecnológicamente en la edad de piedra. Una armadura renacentista te haría prácticamente invulnerable Pero sí, por ejemplo, esta gente de acá también tenían toda esa serie de conexiones geográficas que podría tener la gente en Europa. ¿Por qué en Europa se desarrollaron más entonces? No sé, ¿eh? ante cualquier cosa que los nativos utilizasen. Pero los verdaderos conquistadores del Nuevo Mundo fueron las enfermedades También el hecho de que hayan tenido toda esta serie, han pasado por toda la serie de plagas por las que pasaron, que se desarrollaron durante, ¿cómo se llama? La creación de ciudades que estaban muy acumuladas y tenían muchos desechos y no tenían un alcantarillado desarrollado, les dio una serie de defensas terribles contra otras enfermedades a futuro, ¿no? Esto fue una locura también. de Eurasia, que fueron introducidas por los europeos, y ante las cuales los nativos no tenían anticuerpos. Estas enfermedades, como la viruela, se expandieron como un incendio forestal por las ciudades superpobladas de la América precolombina, y decenas de miles de nativos americanos enfermaron y murieron sin ni siquiera saber lo que era un europeo. Ahora bien, esto no funcionaría en el continente africano. Voy a poner aquí de un pinchazo en la garganta, se pueden llevar. A ver, pero es más, o sea, no sé si tú lo entiendes, pero la diferencia entre una persona con una armadura y una persona sin armadura en un duelo con armas filosas, lo tienes muy complicado, ¿eh? Lo tienes muy complicado. Cuando alguien tiene una armadura y tú estás utilizando una espada o un hacha de obsidiana que dice, no, la obsidiana super filosa, sí, para cortar la piel está empengado, pero la obsidiana le metes un paletazo contra un árbol y metiste el hacha de obsidiana porque es cristal filoso. ¿Sabes? Cuando dices, no, la obsidiana que es cristal filoso. O sea, que fuese muy filoso porque tenía un ángulo muy estrecho no quiere decir que sea muy resistente. Esa hacha te sirve para dar 3 paletazos y cuando lo chocas con el metal así, y tú dices, ah, no, a tomar por culo. Los nativos de África subsahariana eran inmunes a estas enfermedades al igual que los europeos. Es más, por mucho tiempo el África subsahariana se le llamaba la tumba del hombre blanco, ya que en estos La cantidad de enfermedades que tenían. parajes tropicales se daban y se dan Ah, todavía sigue siendo así. hoy en día algunas de las enfermedades más duras y horripilantes que os podáis imaginar, como la malaria, la fiebre amarilla o el dengue. Estas enfermedades actuaban a modo de escudo contra cualquier intento de colonizar África. Aparte de esto, resulta que la distancia tecnológica entre los europeos y los africanos en el siglo XVI no era tan grande como la gente piensa. Los reinos africanos ya conocían el acero, el caballo, y algunos adquirieron rápidamente armas de fuego. Por varios siglos, hasta el siglo XIX, la presencia europea en África estaba limitada a fortalezas en la costa, que se utilizaban a modo de base para el comercio de esclavos. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que pasó en el siglo XIX para que todo esto cambiase? Una explosión tecnológica, o mejor Bueno, la revolución industrial también fue otra revolución más que tuvo Europa, ¿no? dicho, la explosión tecnológica. La revolución industrial, por un lado, trajo nuevas técnicas para crear medicamentos, que ayudaban a combatir y a prevenir en cierto modo las enfermedades tropicales, que he mencionado antes. Y por otro lado, un avance tecnológico en el transporte y armamento sin precedentes en la historia humana, debido mayoritariamente a los avances de la industria metalúrgica y siderúrgica. Si pensáis que en la conquista de América los conquistadores tenían ventaja tecnológica frente a los nativos, pues entonces los europeos Primero rotocañones. en el siglo XIX estaban años luz del resto del mundo, pero particularmente de África. Para unos guerreros de los diferentes reinos africanos, enfrentarse a los ejércitos coloniales europeos debía ser algo similar a enfrentarse a aliens. Las lanzas, las espadas y los mosquetes del siglo XVIII se enfrentaban a rifles modernos, a revólveres, artillería y ametralladoras. Y aunque hubiera excepciones Imagínense, o sea, el revólver fue... Ahora mismo el revólver se ve como un arma que aunque fiable y tal es arcaica al lado de otro tipo de armas de fuego, pero imagínense que el revólver nace en una época en la que era dispara, pólvora, echa la baqueta, empuja la bala, tráguata, y el revólver te hace así, 1, 2, 3, 4, 5, 6 disparos seguidos. Quita y entonces es que recarga 6 disparos para después empezar a recargar. Es una locura, ¿no? a la regla, como en la batalla de Isanduana, en la mayoría de los casos de las guerras coloniales africanas, un pequeño número de tropas coloniales arrasaban un ejército nativo. O incluso las propias Winchester de trinchera, bro. Date cuenta.
Un poco después, pero sí. Y sí. Bueno, los primeros revólveres era más difícil recargar porque igual era el mismo procedimiento de pon la pólvora, de esto, lo otro, la pinga, la vela. Pero eran 6 balas antes de empezar a recargar. Era una locura, como quiera. O bueno, o más balas o menos balas, depende de los primeros prototipos de revólver. Y es como los Winchester de trinchera. Imagínense la diferencia de los típicos fusiles. De los típicos fusiles ingleses. Que los tipos tenían que disparar. Tira gatito para atrás, disparar con la misma mano. ¿Entiendes? De hecho, los ingleses incluso desarrollaron una técnica que el gatillo, en la Primera Guerra Mundial, el gatillo lo disparaban con estos 2 dedos para tener este libre para recargar. Digo, para quitar la bala de la recámara. Disparaban, quita la bala de la recámara, disparaban, quita la bala de la recámara para poder disparar más rápido, ¿sabes lo que te digo? Y de pronto viene la Winchester de trincheras americana y con una mano disparas y con la otra recargas. Trágata, dispara, recarga, trágata, dispara, recarga, trágata. Limpias la trinchera enseguida, ¿eh? Limpias la trinchera enseguida. Esa simple ventaja en un campo de batalla donde todos tus soldados tienen una Winchester de trinchera, comparado con los otros fusiles mucho más arcaicos, estamos en el horno. No hay forma de ganar, ¿entiendes? Entre las más brutales está la batalla de Omdurman. Los Mauser, me jodiste el cerebro con ese meme, maldita sea. Pero te jodí el cerebro de Chill Reina. Si es que se le puede llamar una batalla, en el que un ejército anglo-egipcio de 25.000 soldados, comandados por Horatio Kitchener, sí, el de los pósteres de la Primera Guerra Mundial, borró del mapa a 50.000 tropas del califa Abdul al-Tasi. Del lado anglo-egipcio hubo 48 muertos, mientras que del lado del califa alrededor de 11.000. Dato curioso, un jovencito, Winston Churchill, participó en la carga de caballería que se dio cuando los guerreros del califa rompieron filas. Vale, tenemos la tecnología, pero ¿para qué conquistar todo esto? ¿Había algún objetivo? Sí. Se podría resumir todo en conseguir recursos, tanto mineros como agrarios, y evitar que otras potencias europeas se hiciesen con estos recursos. Una especie de espiral paranoide, también conocida como la carrera por África, que culminó con la Conferencia de Berlín, donde se acordaron las zonas de influencia para asegurarse que ningún gran conflicto erupcionaba en Europa debido a las conquistas imperiales, aunque dato Alemania se quedó con muy poco, ¿eh? Por eso después revanchismo en la Segunda Guerra. curioso, la Primera Guerra Mundial casi comienza un par de años antes, debido a que en 1911 hubo una crisis diplomática entre Francia y Alemania por el control de Marruecos. Bueno, pues eso ha sido todo. Perdón por la edición más cutre de lo normal. He hecho este vídeo con mucha prisa y espero que el señor Tranquilo, Rey. Tú tranquilo. Dan haya aprendido algo. Y ya sabéis lo que toca ahora. Si La Dan no cogió un libro en su vida. os ha gustado, dad like, compartid y suscribiros al canal. Y ya no os molesto más, mi gente. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¿De dónde es esa canción? Yo he escuchado esa canción antes. ¿Dónde es esa canción? ¿Del Mario? A mí me suena esa canción de algún lado, bro, pero no. Del Super Mario. No la recuerdo del Super Mario, ¿eh?